el presidente dio muy buenas noticias. En primer lugar, el gas LP en el periodo de Peña Nieto aumentó 28.9%. Ya estábamos fastidiados de que continuamente aumentaba el precio del gas. En el periodo del licenciado López Obrador, el gas LP ha bajado 33.4% con las medidas que el presidente ha tomado. En lo que se refiere a gasolinas, por ejemplo, en el periodo de Calderón, estas aumentaron 22%. Con Peña Nieto aumentaron 42%. Todos ustedes recordarán los gasolinazos mes a mes, ya estábamos acostumbrados que era aumento de las gasolinas religiosamente. Entonces, del 22% que aumentaron con Calderón al 42% con Peña Nieto, en este gobierno han bajado 7.2%. Por eso estamos muy contentos. Pero en el tema de seguridad, el presidente anunció que en el caso de los delitos del fuero federal han bajado en este sexenio 17.9%. En el caso de homicidios han bajado 17%. O sea, en otros países esto va en aumento, pero en México, con el gobierno de López Obrador, han bajado 17%. En el caso, por ejemplo, del secuestro, es lo que más ha bajado 73.9%. O sea, son buenas noticias. Pero también otra buena noticia es que los jueves se da a conocer la encuesta que se saca a nivel internacional sobre la preferencia de los gobiernos en cada uno de los países del mundo. El primer lugar, como ya sabemos, pues es el primer ministro de la India con el 75% de aprobación. Pero el segundo a nivel mundial, nada más y nada menos que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con un 64% de la preferencia de los mexicanos, a pesar de que el diario se lanzan toneladas de desinformación, de críticas negativas, de injurias, de insultos, de mentiras en contra de este gran gobierno. Pues se revela que entre las cualidades de López Obrador está el hecho de que es un gran comunicador social o un gran comunicólogo. Hay que decir que el grueso de los presidentes o primeros ministros de Europa, el país o los países que conquistaron estas tierras, el grueso de ellos tiene menos del 30% de aprobación en sus países. Y puede ser Francia, puede ser el mismo Bélgica, Inglaterra tiene un poco más de aprobación, pero también por ahí anda. Entonces el presidente de México tiene más del doble de aprobación que el grueso de los primeros ministros o presidentes del continente europeo. En otro tema, ustedes han visto que en estos días hay una andanada de comentarios negativos, totalmente absurdos en contra de los libros de texto gratuito. El presidente de la República dijo, hemos centrado la atención en 4 puntos fundamentales. El primero es regresar a los docentes, a los maestros, a nuestros maestros, el trato digno, que durante el periodo neoliberal fue todo lo contrario. Incluso recordamos cómo Claudio X González mandó colocar algunos espectaculares denigrando a los maestros, a nuestros maestros. ¿Quién no recuerda a su maestro o su maestra de primaria? Entonces lo que trata este gobierno es, primero, trato digno a los maestros. Segundo es generar condiciones para que la mayor parte de los estudiantes tenga acceso a la educación. En este momento hay 11 millones de niños y jóvenes mexicanos que tienen becas que proporciona el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como nunca en la historia de nuestro país. En tercer lugar, es el mantenimiento a escuelas. El presidente de la República anunció que a estas alturas el 75% de las escuelas que hay en nuestro país, de niveles básicos fundamentalmente, han sido atendidas, pero no se entrega el dinero a constructoras para que hagan los trabajos, sino se entrega a las sociedades de padres de familia para que ellos lo administren, y los resultados han sido extraordinarios. Y el cuarto tema que trató el presidente de la República es el que en estos días pues hay una andanada, es el tema de mejorar los contenidos de los libros de texto. Ustedes recordarán que en el periodo neoliberal el contenido de historia prácticamente se redujo a pues casi a cero, tendiendo a cero. El contenido de civismo desapareció totalmente, la filosofía desapareció, ya no digamos de la estética, por ejemplo, eso desapareció, porque como pues estamos en un periodo neoliberal donde el Dios
de los grandes magnates es el dinero, pues no les importaba. Al contrario, les perjudicaba que los jóvenes entendieran la historia de sus pueblos, que entendieran las normas morales, espirituales a través de la ética, y tampoco les interesaba menos que los seres humanos se pusieran a filosofar, a pensar, a razonar, porque evidentemente esto va en contra de los intereses de las oligarquías a nivel internacional. En este tema de la reformulación de los contenidos de los libros de texto se han dicho en estos días barbaridades. Por ejemplo, escuché por ahí el comentario de una señora en redes que dice que prácticamente desaparece el contenido de matemáticas. No, pues eso es totalmente absurdo. Yo he dado clases 35 años de matemáticas precisamente, y lo que olvidan estas gentes es lo que decía un filósofo griego muy conocido. Él decía, el origen ama esconderse, el origen de las cosas ama esconderse. ¿Cómo surgieron las matemáticas? Por ejemplo, la geometría. Bueno, en el antiguo Egipto, cada año se inundaban, se desbordaban las aguas del río Nilo. Una vez que volvían a su cauce, se tenía que medir la longitud, el área más bien de las parcelas, y de ahí surge la geometría, de una necesidad práctica de los seres humanos. Y ahora, pues entendemos que también hay una teoría del conocimiento que dice que el hombre aprende de la siguiente forma. Primero, a través de la percepción sensible, a través de lo que perciben los sentidos. Luego, la elaboración en el pensamiento abstracto. Y luego, a la práctica. Es percepción sensible, pensamiento abstracto, práctica, n veces. Pero entonces el origen de las ciencias, del grueso de las ciencias, está precisamente en las observaciones sensibles, en la percepción sensible, en las actividades prácticas de los seres humanos. Después, pues ya surgen procesos más elaborados, porque el hombre tiene una capacidad de abstracción y generalización. Pero a veces, como se olvida el origen, ahora estos atacantes en contra de los libros de texto están planteando que prácticamente las matemáticas desaparecen, cuando lo que se busca a través de expertos, centenas de expertos y sobre todo los maestros y maestras, como dijo el presidente, elaboraron conjuntamente estos libros de texto, y lo que están haciendo es un quiebre de los paradigmas que se forjaron en el periodo neoliberal, y lo que se trata hoy, sobre todo con matemáticas, que seguramente muchos de los que nos están viendo recordarán que era quebradera de cabeza o quebradera de coco, pero no, hay que regresar al origen. Y lo que se trata en los libros de texto es que precisamente los niños entiendan que las matemáticas no son una cosa abstracta, inentendible, o que solamente es entendible para una minoría, ¿no? Entonces es una nueva forma de interactuar entre el joven que aprende, el niño que aprende, el maestro que enseña, y el medio ambiente o la región donde se desenvuelven, para ver la necesidad práctica de las matemáticas. Bueno, en estos días va a seguir el embate de los grupos que están en contra de los libros de texto por dos razones principales. La primera es porque era un negocio en el periodo neoliberal, así como se subrogaron servicios médicos en el ISSSTE y en el Seguro Social, pues también se dio a empresas privadas, editoriales privadas, sobre todo algunas españolas, la producción de algunos libros de texto, pero ese negocio se está acabando, están enojados. Y el otro concepto es porque el contenido de los libros de texto. Ahora regresa la historia más fuerte, porque en nuestro país se ha desarrollado una de las culturas originarias, 4 culturas originarias en el planeta. Una de ellas es la cultura maya, y ahora nos hemos enriquecido más. La segunda razón es que regresa la filosofía para ayudar a formar un pensamiento crítico en los jóvenes. La tercera razón es que nuevamente se fortalecen los libros de texto con los valores éticos, morales y espirituales que en el periodo neoliberal pues prácticamente los desaparecieron. Porque, por ejemplo, ellos decían, ¿qué es la moral? Pues la moral es un árbol que da moras. De manera cínica respondían, no, la moral, pero también la ética, la estética, son elementos sustantivos para el desarrollo integral del ser humano y para elevarnos por encima de otros seres vivos. Por eso yo finalizo diciendo, hay que rechazar la afirmación de que el ser humano es un animal racional. Nosotros no somos animales.
ni racionales. Nosotros somos seres humanos y tenemos tres atributos fundamentales que hay que desarrollar como seres humanos: el pensamiento independiente, el pensamiento creativo y una elevada conciencia social, que es lo que viene en estos nuevos libros de texto.